Vale, bueno, pues vamos a empezar con este webinar de introducción un poco al desarrollo web y ver un poco algunas herramientas para que os ayuden un poco en el día a día desarrollando. Y vamos a ver también unos ejemplos de cómo bueno, digamos, de cómo se hacen las cosas en entornos un poco más profesionales también para que tengáis una idea. Voy a hacer los ejemplos con Visual Studio, ¿vale? Es un editor de texto o una IDE de desarrollo que también se les llama. Es una de las más utilizadas, pero bueno, en principio no tenéis, es una de las que recomendamos porque bueno, es software libre y es de las más utilizadas, pero podéis utilizar la que queráis, pero bueno, los ejemplos los vamos a ver con esta, ¿vale? Lo que voy a hacer es explicaros un par de plugins. Visual Studio tiene, además bueno, del editor de texto propiamente dicho, pues se le puede ir aumentando la funcionalidad con muchos plugins. Entonces, nada, os explicaré algunos que me parece que son así interesantes para esto del desarrollo en web. Y luego vamos a ver, en la parte del navegador, vamos a ver las DevTools, que son las herramientas para desarrolladores que traen integradas la mayoría de navegadores web. Y iremos viendo un poco qué son, cómo se usan y qué funcionalidades tienen. Y os explicaré así algunos detalles para que las integréis también en vuestro flujo de trabajo, porque ayudan mucho sobre todo a ver errores y a mejorar un poco, a depurar y mejorar un poco las aplicaciones. Vale. Eh, bueno, Visual Studio, en principio, nada, podéis voy a abrir aquí una carpeta de archivos, ¿vale? Que tengo aquí preparados para los ejemplos. Eh, si no lo sabéis, en Visual Studio hay como dos maneras de abrir carpetas o proyectos con código. Por un lado tenemos la opción de abrir carpeta, ¿vale? Eh, que básicamente pues eso, elegimos una carpeta en nuestro directorio. Yo en este caso pues, abrí una que se llama Webinar PA1 y dentro tengo cosas. Entonces, bueno, abro la carpeta y luego la otra manera de abrir cosas es lo que ellos denominan workspace, ¿no? O área de trabajo, que básicamente es casi lo mismo, simplemente que, por ejemplo, vosotros aquí está abierto el directorio. Tienes aquí una opción que es guardar área de trabajo, ¿no? Entonces le damos a guardar área de trabajo. Nos dice que vamos a guardar un archivo que tiene una extensión que es .code workspace, ¿vale? Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos guardando es un fichero que tenéis aquí, ¿vale? Es un fichero que tiene información sobre el espacio de trabajo, ¿no? Básicamente, pues tiene un path, es decir, pues el directorio donde están nuestros ficheros de trabajo y luego tiene unas configuraciones, ¿no? Tiene aquí como este está vacío porque, bueno, lo acabo de crear, no tiene nada. Pero bueno, la idea de esto básicamente es, en el caso de que lo necesitéis, imaginar que para un proyecto concreto que está dentro de una carpeta, queréis tener unas configuraciones específicas de Visual Studio, ¿no? Es que Visual Studio es muy configurable. Entonces, bueno, pues para ese proyecto queréis tener unas configuraciones específicas que en otro proyecto no queréis utilizar, ¿no? Pues nada, eso, la forma de hacerlo sería pues crearos estas áreas de trabajo, ¿no? Este fichero. Y aquí dentro de este fichero, pues aquí en la parte de settings, pues podéis ponerle configuraciones. Este es un fichero tipo JSON, entonces se pueden poner aquí directamente, sabiendo los comandos, se pueden escribir aquí, pero bueno, si no, aquí en las opciones, en la configuración, aquí se pueden hacer las configuraciones de manera gráfica, digamos, tenéis que saberse todos los comandos. Y aquí, si os fijáis, tenéis una parte que es la parte del usuario, ¿vale? Sería como la global, las configuraciones globales de todo el Visual Studio, y luego las de área de trabajo. Entonces aquí digamos que para las áreas de trabajo, es decir, para los proyectos que tengáis guardados como áreas de trabajo,
pues podéis tener unas configuraciones distintas. Aquí, si os fijáis, para hacer el ejemplo, aquí tengo a nivel de usuario, tengo siempre la fuente a tamaño 13 y para área de trabajo tengo la fuente a tamaño 12, por ejemplo. Pues, con todas las configuraciones que hay, pues las podéis ir teniendo de manera diferente, ¿no? Incluso después tenéis aquí, pues en este caso, el área de trabajo específica, que es el webinar PA1, y aquí tenéis, pues, podéis establecer configuraciones específicamente para este proyecto, ¿vale? Es la única diferencia. Si no se puede, si no queréis, no necesitáis estas configuraciones diferentes, pues a la hora de abrir un proyecto, pues como siempre, archivo, abrir carpeta y abrís la carpeta donde está el proyecto y aparecen aquí todos los ficheros y listo, ¿vale? Simplemente un poco como curiosidad. Vale. Luego tenéis aquí la parte de extensiones, ¿vale? Que serían como los plugins. Entonces, desde aquí podéis buscar directamente plugins. Veis aquí, bueno, hay por un lado los que están instalados en el Visual Studio. En este caso yo tengo pues, unos 30 instalados. Y luego hay aquí, pues, recomendados o luego aquí, pues, a la hora de buscar extensiones, pues podéis buscar, ¿vale? Hay un montón de tutoriales en internet, podéis buscar de los plugins más utilizados para JavaScript o los plugins más utilizados para desarrollo web. Hay montones de ellos y podéis ir un poco pues, brujuleando, viendo un poco por internet y ver qué plugins se suelen utilizar y demás, ¿no? Yo te digo, o sea, hay muchos, los podéis ir probando y viendo un poco si os resultan cómodos o no y bueno, irlos instalando o desinstalando. Yo os voy a enseñar un par de ellos que me parecen interesantes, pero como digo, pues aquí podéis investigar por vuestra cuenta todo lo que queráis. Hay uno que realmente, aquí en el navegador, se llama Emmet, con dos M's, eh, que realmente ya viene un poco integrado antes estaba como un plugin que había que instalar y ahora realmente en las versiones más recientes de Visual Studio ya viene integrado, ¿vale? Esto lo que hace es permitiros definir snippets, que son como estructuras de código repetitivas, digamos, que podemos escribir directamente, pero con una especie de atajo, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo que es como mejor se ve, ¿vale? Vale, habría un fichero HTML vacío y, por ejemplo, imaginaos, pues esto es un fichero HTML y voy a empezar a trabajar con él, entonces quiero crear la estructura básica de un fichero HTML, que sabéis que, bueno, varias etiquetas y demás, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer con este plugin es, yo escribo HTML y aquí ya veis que me autocompleta y me dice, pues, HTML5, ¿no? Y aquí ya veis que pone Emmet Abbreviation, o sea, pues, atajo de Emmet, ¿vale? Entonces, yo si le doy aquí, pues ya me crea directamente la estructura básica de un fichero HTML5 eh, con su head, con su body y con las etiquetas básicas de un HTML, ¿vale? Entonces, en lugar de escribir todo esto a mano, pues eso, simplemente poniendo HTML5, pues ya lo tengo, ¿vale? Eh, Hay muchos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, pues yo quiero ahora vamos a ver dentro del body de mi página HTML, yo quiero crear una lista con 5 elementos, ¿vale? Sabéis que las listas se hacen con etiqueta UL y los elementos van con etiquetas LI, ¿no? Pues aquí puedo utilizar una abreviación y puedo decir, vale, quiero crear un UL por un UL que tenga dentro LI por 5, ¿vale? Y nada, le doy a intro y ya tengo pues mis 5 etiquetas LI y dentro de mi etiqueta UL, ¿vale? Otros ejemplos que se pueden hacer. Eh, Sabéis que los divs, que son las estructuras, los bloques, ¿no? Donde los contenedores, mejor dicho, donde se organizan
los elementos dentro de las páginas web, se les puede poner un ID, ¿vale? Para luego identificarlos. Si quiero hacer algo desde mi código JavaScript que afecte a uno de esos contenedores, pues lo identifico con un ID, ¿no? Pues lo puedo crear directamente. En vez de poner todo el texto necesario, pues yo aquí puedo hacer esto. ¿Vale? Estoy diciendo que creo un div y que el ID se llame header, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nada, intro y ya me mete pues, el div con su ID igual a header. Vale. Lo mismo con las clases CSS. Si yo quiero crear un div con una clase, así asignarle una clase CSS que se llame mi clase, por ejemplo, pues lo mismo. Lo escribo así, simplemente abreviado y ya me lo genera. Vale. Y luego ya con esto puedo ir concatenando cosas hasta casi el infinito. Vale. Por ejemplo, puedo crear un div que tenga eh, un header y dentro del header pues quiero que tenga, bueno, div que tenga un ID que sea header y dentro del div quiero crear pues la estructura de antes, ¿no? Un UL que tenga LI por 5, ¿vale? Y dentro de eso además le quiero meter pues un párrafo, ¿vale? Entonces le meto una etiqueta P. Y además quiero que tenga un pie de página, digamos, ¿no? Un footer. Y quiero que dentro de ese footer haya un link a algo, ¿vale? Entonces yo pues lo defino así, le voy diciendo, quiero un div que tenga un ID header, entre paréntesis le digo un UL con el símbolo este de mayor que tenga 5 LIs y además con el más pues le pongo. Sí, como que a veces ha habido hasta 15 segundos de retraso entre lo que escribes, luego se ve de golpe, ¿no? Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. No sé si se podría mejorar la ah, conexión de alguna forma. O si soy yo que lo estoy viendo mal, pero a ti te veo bien constante, pero lo que haces en pantalla va con segundos de retraso. Vale, ¿puede ser eso o puede ser que... A ver, yo lo que pasa es que escribo, después cuando le doy el intro, me aparece de golpe. Ah, ¿Puede, vale. puede ser eso? Pero más o menos se va entendiendo. Lo que pasa que no va en paralelo con lo que tú estás diciendo. Sale luego todo de golpe. Pero bueno, que no es muy importante, solo para tenerlo en cuenta. Vale, vale. Pero te refieres, por ejemplo, a esto que acabo de escribir, no al resultado después, ¿no? Sí, ahora veo la línea, sí, div, almohadilla header, la lista, sí. Vale. Ya, eso es lo que cuando yo voy hablando, eso se va escribiendo con retraso, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya a lo mejor, sí, es un poquito más difícil de seguir, pero luego se ve, o sea que no pasa nada. Vale, vale, vamos un segundo. Ah, A ver si puedo revisar algo de la conexión. Yo creo que está bien, pero bueno, por si acaso. Vale, voy a quitar la wifi por si me está cogiendo la wifi en lugar del cable. Que normalmente con el cable suele ir mejor. A ver si mejora un poco. Ok, Vale. Bueno, a ver, si no me dices, si tienes que cuesta seguirlo eso, me vuelves a avisar, ¿vale? sí, Vale. Vale, pues aquí eso, estábamos generando esto y entonces ahora que tenemos la línea generada con lo que queremos hacer, pues simplemente eso, con el intro eh, ya mete todo directamente, ¿vale? Ya veis, creo el div con el ID, con los elementos dentro, con el P, con la etiqueta de párrafo y además con el footer, ¿vale? Bueno, eso es un poco la idea de lo que hace este plugin. Tenéis tenéis en la web estos enlaces después, si queréis, os lo pongo en el Moodle también para que los tengáis a mano. Pero bueno, en la web de Emmet, aquí por ejemplo, pues hay las típicas estas cheat sheets, estas de atajos, digamos. Entonces aquí hay un montón
de reglas y de cosas. No sé si se ve muy bien. Espera que subo el tamaño. Vale. Nada, eso. Aquí hay un montón de HTML, bueno, muchas cosas. Cómo crear cosas, pues hay como un montón de atajos, de cómo sería el atajo y cómo sería el texto, el texto final, el código que genera. ¿Vale? Y además de eso, el plugin, bueno, la funcionalidad esta de Emmet, permite también crear las vuestras propias. O sea, si no hay ninguna de estas que os encaje y tenéis algún trozo de código que soléis utilizar muy a menudo en vuestros proyectos o lo que sea, pues podéis definir uno y, y esta sí estaría ya disponible. ¿Vale? Y si no, aquí, pues eso, hay muchísimos. Vale, un poco bueno. Esa idea de esto que, bueno, pues, al final las etiquetas de HTML, pues al final son un poco tediosas siempre, tienen que andar abriendo, cerrando, entonces, bueno, de esta manera pues podemos generar un poco, somos más dinámicos a la hora de escribir el código, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, luego otro plugin interesante es Prettier. Vale, aquí si buscáis en la parte de extensiones, en el buscador, aquí, pues, por ejemplo, Prettier. Y aquí os sale pues, toda la información sobre el plugin, ¿vale? Aquí un poco lo que hace, características, cómo se usa, bueno, aquí toda la documentación. Y nada, aquí pues para instalar, desinstalar o lo que sea, ¿vale? Directamente desde el propio Visual Studio. Lo que hace es definir cómo queremos que sea nuestro código. Eh, Sabéis que bueno, hay mucho debate sobre los desarrolladores, solemos tener nuestras preferencias de cómo queremos que se vea el código. Pues, por ejemplo, si queremos que haya tabuladores o espacios, si queremos que aparezca las cosas. Espera que abrimos un ejemplo de código. Pues si queremos que la llave aparezca justo aquí o aparezca debajo, si de aquí queremos que haya dos espacios o cuatro espacios, si queremos que el ancho de la línea sea de 80 caracteres, que es lo que está de moda, o pueda ser más ancha. Aquí, bueno, si lo sabéis, pero bueno, se supone que la moda ahora es que las líneas de código no sean más largas de 80 caracteres, ¿vale? Y si se pasa de 80 caracteres, cortarla, porque se supone que es más legible así. O sea, el ojo humano se supone que está preparado para ese rango más o menos de ancho, digamos, de texto. Si es mucho más alargado, pues lo leemos peor. Entonces, bueno, está de moda cortar a los 80, más o menos sobre los 80. Entonces, bueno, todo ese tipo de configuraciones las podemos definir con este plugin. Vale. Aquí, por ejemplo, una vez que está instalado, si nos vamos a la configuración y aquí buscamos Prettier, pues aquí nos van a salir todas las configuraciones que tiene este plugin, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues nos dice mm, dónde queremos que termine la línea o no sé, montón bueno, todas estas que os dije ahora de cómo queremos que sean los paréntesis, que se corten, qué tal. Lo de los 80 caracteres, que ahora mismo no lo encuentro, pero bueno, está por aquí también esa opción, aquí está. Vale, que las líneas tengan este límite de 80, es decir, bueno, todas las configuraciones visuales que queremos para el código las definimos con este plugin. Y lo que va a pasar, lo que va a hacer este plugin es que una vez que lo tengamos definido, aunque nosotros aquí escribamos las cosas de otra manera, luego cuando le demos a guardar los cambios en el fichero, pues él va a repasar todo el fichero y va a aplicar esas reglas. Es decir, si yo tengo definido que la llave esté aquí arriba y yo lo que hago es ponerla aquí abajo, cuando guarde, la llave se va a poner otra vez arriba, ¿vale? Es decir, va a aplicar todos
cosas que yo tengo definidas, en el momento de guardar, pues las va a aplicar. Si yo tengo puesto que las líneas no sean de más de 80 caracteres y yo escribo líneas más largas, cuando le dé a guardar, las va, las va a cortar, ¿vale? Esto normalmente en los proyectos a nivel profesional suele haber unas directrices. Cuando estás trabajando de manera colaborativa con tu equipo, pues se van a acordar unas reglas de cómo queremos que funcione y entonces, pues de esta manera, con este plugin, te aseguras no meter la pata. Y cuando subas al Git o al repositorio donde estén los cambios, donde esté el proyecto global, cuando tú subas tus cambios, pues te asegurarás de que el código respeta un poco la identidad de todo el proyecto y no hay ficheros que se vean distintos, ¿no? Con cosas distintas. Este plugin se puede combinar con otro que se llama Editor Config, ¿vale? Que lo que hace es, eh, imaginaos que eso, estoy diciendo que normalmente dentro de un equipo de trabajo, pues tú acuerdas un poco cómo quieres que sea el código y cómo quieres que se visualicen las cosas, ¿no? Pero tú trabajas a lo mejor pues, en varios proyectos o con varios equipos o tú trabajas tienes tu trabajo en tu empresa que más o menos acordáis cómo funciona todo, pero luego tú además colaboras pues, con proyectos de software libre o lo que sea, que tienen pues otras maneras otras reglas de escribir el código, ¿no? Bueno, pues entonces en eso lo que se suele hacer es dentro dentro del directorio del proyecto, creo que tengo aquí un ejemplo. Sí. Dentro del directorio del proyecto hay un fichero que es .editorconfig, ¿vale? En este fichero están todas las reglas que aplican a este proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tengo puesto em, que los espacios, cuando se mete una tabulación, que sean de 4 espacios, de la línea, bueno, cosas de los caracteres, ¿no? Que se utilice UTF-8, bueno, cosas varias, ¿no? De configuración del código. Entonces, ¿qué hace este plugin? Bueno, pues este plugin lo que hace es, me da igual lo que tengas definido en tu editor, en tu Visual Studio, me da igual que tengas puestas cosas en Prettier o que tengas cosas puestas en tu área de trabajo o lo que sea, o configuraciones tuyas específicas. Yo, si cuando te descargas el código con el que vas a trabajar, dentro de ese directorio de código, ahí viene un fichero editor config, yo me voy a olvidar de todo lo demás y voy a utilizar las reglas que están aquí definidas. Entonces, de esa manera, tú sabes que cuando te descargas un proyecto que venga con ese fichero definido, con esas reglas definidas, tú no tienes que preocuparte de cambiar nada en tu entorno, tú trabajas normal y cuando le des a guardar los ficheros, pues el plugin de editor config verá cuáles son las reglas que están definidas en el fichero y las aplicará. Y de esa manera te despreocupas de si en este proyecto utilizan 2 espacios o 4 espacios, o si de aquí las líneas las cortan o no las cortan. Tú eso el proyecto lo define a través de ese fichero y tú como tienes el plugin instalado, pues tu Visual Studio se encargará de gestionarlo por ti, ¿vale? Y así pues no hay problemas. Esto sobre todo pues eso, cuando estás trabajando en un proyecto tuyo pues da un poco igual, pero cuando estás trabajando en un proyecto con otra gente, pues ese tipo de cosas pues es importante, ¿no? El tema de que el código más o menos pues tenga todas unas mismas reglas, ¿no? Y esto facilita un poco eso. Vale. Y luego, ya para acabar con la parte de plugins, el último que os quiero enseñar es lo que se denomina un linter, que es este de aquí, Sonar, ¿vale? Un linter básicamente es una herramienta que audita nuestro código. Es decir, cuando estamos generando nuestro código en un fichero, pues se lo va revisando y nos va diciendo cosas. Por ejemplo, pues nos va avisando de errores, evidentemente. Si un método no se llama, si utilizamos un método de una librería que no se llama así, escribimos mal el nombre del método o un método no existe, pues nos avisa, nos marca en el editor, nos marca un error
que vemos visualmente, ¿no? Pero además de eso, además de los errores, también nos ayuda a mejorar nuestro código. Digamos que nos da consejos sobre pues, si detecta alguna mala práctica o alguna cosa que hacemos mal, pues nos avisa visualmente, ¿no? Por ejemplo. Eh, vale, esto en su web, en Sonar Source, hay aquí un montón de reglas agrupadas por lenguajes de programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en JavaScript, pues aquí hay un montón de reglas sobre las que él revisa y nos va avisando, ¿vale? Aquí las podemos ver si queremos, pero bueno, normalmente eh, no hace falta venir aquí a mirarlas porque, bueno, ya están metidas en el plugin, entonces a medida que vayamos haciendo cosas, pues nos las va diciendo. Una Vamos a ver si... pregunta. Ah, vale, Dime. sí, es que se había congelado la pantalla y no había cogido el nombre de la extensión. Se llama Sonar Cube, ahora sí lo veo. Sí, SonarQube, sí. Ok, Sí, de todas maneras, los enlaces os los dejo, os los subo después. Cuando suba el vídeo, en el Moodle también os pongo un poco los enlaces estos para que los tengáis ahí a mano. Pero genial. sí, es SonarQube, sí. Ok. Vale, entonces, a ver, si vemos un ejemplo por aquí de algún... Vale, sí, aquí en los comentarios debería de salir. Vale, aquí. Vale, aquí me sale el globito este, ¿vale? Que es del plugin. Entonces, si pincho, pues me sale aquí, ¿no? Pues corrección rápida y si pincho, pues me dice, a ver, en este caso es bastante chorra, pero bueno, aquí me dice, eh, vale, básicamente que no debería de haber, en mi código no debería de haber cosas comentadas, ¿no? Las líneas de código, si tienen sentido, pues deberían estar sin comentar, y si no tienen sentido, pues se deberían de borrar, porque si hay líneas de código comentadas por el medio, pues bueno, hace que sea más difícil de leer o confunde o demás, ¿no? Vale. Bueno, es una chorrada, pero bueno, es un poco la idea de lo que va haciendo el plugin, es decir, va revisando tu código y cuando hay algo así, pues bueno, te aparece ahí el globito y si pinchas, pues te dice, y para algunos casos incluso, pues te da una solución que puedes aplicar directamente, ¿no? Pues a veces imaginas que falta un import, que estás utilizando un método de una librería, pero no tienes hecho el import, entonces pues, tu código no funcionará porque te falta importar, ¿no? Estás utilizando un método que te falta importar. Entonces él detecta ese método, sabe qué librería es la que hay que importar, porque está en su base de datos, y entonces pues ya te dice la solución. En el globito te diría, ¿quieres aplicar esa solución? Que es importar pues la librería tal. Y si le dices que sí, pues ya lo hace directamente en el fichero. Vale. Entonces, bueno, así digamos que ayuda un poco no solo a que el código funcione, sino a que sea un mejor código y sea un poco más mantenible, ¿no? En el tiempo, que es lo importante y lo que a veces es difícil. Vale, entonces nada, es instalarlo y a partir de ahí, pues en los ficheros, pues te irá indicando cosas. Vale. No hay que configurar, aquí no hay que configurar nada porque ya tiene su base de datos de cosas que va a mirar y ya se encargará de ir haciendo avisos, ¿no? Vale, y es un poco en cuanto a plugins. Ya digo, hay muchísimos. En Visual Studio se suelen recomendar cada vez que trabajáis con algún lenguaje. Aquí, pues, si tenéis cosas, pues aquí es Lint, que es otro linter parecido a Zonar también. Es decir, bueno, va dando recomendaciones de cosas que podéis utilizar y en Internet pues hay un montón de tutoriales y de posts en blogs y demás pues, con los 10 mejores plugins para JavaScript. Pues, bueno, ahí podéis investigar un poco y irlos probando, ¿no? Estos son así algunos que uso habitualmente y que me parecen interesantes. Vale.
La segunda parte del webinar sería ver un poco las DevTools del navegador. Entonces, eso vamos a ver un par de ejemplos con un proyectito que tengo aquí hecho para esto, así muy, muy básico. Entonces también quiero aprovechar para que nos sirva bueno, para ver un poco los básicos de desarrollo web, ¿no? Vale, pues así guardar. Vale, esto lo puedo cerrar. Y la configuración también la puedo cerrar. Vale. Voy a cargar el proyecto. Mm, una cosa, vale. Este proyecto, nada, es un proyectito muy, muy básico de una calculadora en JavaScript, HTML. Y tenemos, nada, un fichero calculador HTML, ¿vale? Un fichero JS de JavaScript, que digamos que es donde está la lógica de cómo se hacen las operaciones. En calculadora HTML tenemos un display de calculadora, ¿vale? Pues aquí un par de botones y un display para simular una calculadora. Y luego tengo un par de clases CSS para ponerlo todo un poco bonito. Entonces, lo vamos a arrancar. Esto sabéis que como los navegadores modernos, todos interpretan HTML, JavaScript, CSS y demás, pues si yo voy aquí y abro este fichero, calculadora.html, con el navegador directamente, como un fichero, pues me cargará todo sin problemas, ¿no? Pero bueno, sin problemas, depende. Entonces, lo mejor normalmente cuando trabajamos con aplicaciones web es arrancarlas con un servidor web, ¿vale? Cuando estamos desarrollando, si no queremos complicarnos mucho instalando un servidor web, que hay muchísimos, y de software libre, como Apache o demás, pues una opción que tenemos fácil es con Python, que bueno, lo normal es que tengamos Python instalado en el equipo, porque hay muchas aplicaciones que dependen de Python. Podemos arrancar un mini servidor web que ya nos sirve para estas pruebas, ¿vale? Aquí en Visual Studio sabéis también que podemos arrancar un terminal, ¿vale? Bueno, esto es... yo estoy con Mac, el atajo es Control Shift y la virgulilla, el botón de la virgulilla bueno, del carácter que se pone encima de la ñ, digamos. Si no, también aquí tenéis en terminal y abrir un nuevo terminal, ¿vale? Y nada, esto nos abre un terminal, una consola, en el directorio en el que estamos, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, si me voy dentro de mi calculadora, ¿vale? Bueno, lo tengo estructurado como mi carpeta principal es webinar PA1 y luego dentro tengo una carpeta que es calculadora, que es donde está el ejemplo este, y luego tengo aquí otros ficheros aparte que algunos ya los fuimos viendo, ¿no? Entonces, va, mi proyecto es calculadora, entonces entro ahí y si yo hago Python -m http.server con este comando, ¿vale? Me espero un poco a ver si se ve. No vaya a ser. Y con este comando lo que hago es arrancar un pequeño servidor web que va a servir los ficheros que estén dentro de mi directorio, ¿vale? Que es lo que me interesa ahora mismo. Entonces, si lo ejecuto, vale, vale, básicamente arranca un servicio web en el puerto 8000, ¿vale? Entonces, si yo ahora voy a mi navegador, vale, abro una pestaña y voy a localhost, ¿no? Que sería, localhost es mi equipo, digamos, es la dirección de mi equipo. En lugar de poner www lo que sea, pues si yo quiero abrir algo que está dentro de mi equipo, pues utilizo localhost, 8000, ¿vale? Que es el puerto dentro de mi equipo donde lo tengo abierto, ¿vale? Y nada, y el fichero es calculadora HTML, ¿vale? Les pongo barra calculadora HTML para que me abra la calculadora. Vale, lo ejecuto y lo voy a subir un poco, más o menos se ve, pero bueno, y esto lo vamos a poner, a ver, voy a organizar un poco esto para que se vea mejor.
Esto de aquí y esto. Y, uy, a la derecha. Vale. Así tenemos el código y el navegador con la calculadora. Vale. Nada, esto básicamente. Y está. Creo que si lo cierro, no pasa nada. Vale. Esto sigue Ahora funcionando. solo está en pantalla el Visual Studio Code. No sé si debe estar también el navegador. Sí. A ver, espera. Sí. Tarda un poco, yo creo. Mm, puede ser. Antes sí se ha visto la calculadora con el localhost 8000, pero ahora solo veo Visual Studio. Vale. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a quitar la cámara y a ver si mejora un poco. Sí. Y a ver si mejora un poco la conexión. Se ve ahora. El navegador no. Mm, Qué raro. A ver, espera, déjame volver a compartir pantalla. A ver si pasó algo raro. Mm, Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale, a ver si quedó. Bueno, voy a dejar la cámara desconectada a ver si va un poco mejor la conexión. Jo, qué rabia. Vale. Vale, bueno, pues nada, eso. Así veis el código y la aplicación del navegador. Vale. Nada, esto básicamente eso. El fichero calculadora.html, sabéis, en el HTML lo que hacemos es, digamos, definimos la parte visual de la aplicación, ¿vale? Los componentes que tiene. En este caso, pues tiene un título, un display para que se vean tal, y luego tiene los resultados y eso, y luego tiene pues una serie de botones que representan los números y las operaciones, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el calculadora.js, que es donde están las funciones JavaScript, que son las que se encargan de hacer las operaciones y que interactúan con el código del HTML, con los componentes, a través de los IDs, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en calculadora HTML tenemos un ID, tenemos un componente que es el display, ¿vale? Que es donde es la caja de resultados, que tiene un ID que se llama display. Entonces, en calculadora JS, pues cuando queremos hacer algo con este elemento, pues lo buscamos a través de ese nombre, ¿no? Y a partir de ahí, pues interactuamos con él, ¿vale? Y luego el tercer componente que tenemos siempre en las aplicaciones web es el CSS, ¿vale? El CSS lo que hace es definir estilos y hacer que todo se vea un poquito más bonito, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, en calculadora HTML ahora mismo, si os fijáis, tengo las líneas comentadas que afectan al CSS. Entonces, por eso, yo aquí lo que veo es una serie de botones ahí tirados de cualquier manera, pero sin ninguna forma de calculadora ni nada por el estilo. Y ahora, si voy descomentando líneas de CSS, pues veréis que la cosa se va poniendo un poco más bonita, ¿no? La primera es una importación de un proyecto, de una librería de CSS, ¿vale? Que se llama Bootstrap, que es una librería de software libre que en su día desarrolló Twitter para la imagen interna de Twitter y que luego la liberaron. Y entonces ahora a partir de ahí pues empezó a utilizar en muchos proyectos, ¿vale? Entonces lo que tiene es una serie de clases y componentes que ya tienen un estilo definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí la descomento y guardo y la aplico, vale, pues ya veis que, por ejemplo, ahora los botones ya tienen un color determinado y si paso por encima, pues veis que va cambiando. Vale, entonces, bueno, esto simplemente pues con aplicar esta librería.
Vale, si os fijáis, esta librería tiene una serie de clases y yo aquí en cada uno de los componentes le tengo puesto que utilice esas clases, ¿vale? BTN y BTN Primary, que sería pues, Button y Button Primary, pues son clases que están definidas dentro de la librería Bootstrap, ¿vale? Esto simplemente es ir viendo un poco la documentación de la librería, ver los componentes que tiene y cuáles son las clases que hay que aplicar. Y luego, a partir de aquí, yo puedo aplicar mis propios ficheros de clases CSS para darle estilos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo definido uno, dentro de mi carpeta CSS, tengo definido uno que es calculadora.css, ¿vale? Este es muy sencillito, ¿vale? Tiene 3 clases y son muy sencillos. De momento le meto pocas cosas, pero si lo, apl- perdón. Si lo aplico, si lo descomento y guardo y aplico, pues lo que me hace es que, bueno, me ordena un poco los botones, ya se va pareciendo un poquito más a una calculadora. Vale. Aquí no he tocado código, simplemente es las clases que tengo aquí definidas, clase calculator y clase button. Les he dado un poco de margen y los he ordenado les he dado un ancho máximo y los he ordenado para que bueno, tenga un poco más de parecido a una calculadora. Y lo mismo con la otra que tengo definida, que es el estilo avanzado, que si la descomento, pues y la aplico, pues ahora ya sí que tengo una calculadora un poco más, bueno, tengo algo que se parece un poco más a una calculadora. Y esta clase, pues bueno, es un poco más avanzada, tampoco mucho, pero bueno, es un poco más avanzada y aquí pues tengo un par de clases más y tengo un par de reglas sí, de reglas de CSS un poco más, bueno, pues ya juego un poco con definir un borde, con que los botones estén equidistantes, un poco con un sombreado, bueno, cosas de CSS, ¿vale? Bueno, eso es para que se entienda un poco pues, cómo funciona una aplicación web, siempre el HTML, que es un poco la distribución de los componentes dentro de la página, JavaScript cuando queremos interactuar y que haya dinamismo y hacer cosas con esos componentes, y luego el CSS, que es el que nos lo pone un poco todo bonito, digamos. Vale. Vale, y ahora, vale. Ahora vamos a ver un poco las DevTools. Vale. Las DevTools, esto es Chrome, cada navegador tiene las suyas, pero bueno, son más o menos parecidas, ¿vale? Las vamos a abrir, ¿vale? Se pueden abrir aquí en opciones, se pueden abrir en las opciones del navegador o con atajo de teclado, ¿vale? Aquí esto creo que vienen en herramientas, más herramientas, herramientas para desarrolladores y si no, pues normalmente atajo de teclado en Chrome F12 o si no, pues control Alt I creo que es en Linux o en Windows y aquí en Mac pues es Command Alt y la letra I. Vale. Entonces nada, nos las abre y esto, a ver, voy a poner un poco más para aquí para que se vea mejor. Yo sigo Eh, viendo, vale, ahora sí que ya veo sí, lo que se ve muy pequeño. vale, Se espera, ve la vamos a aumentar. calculadora y el inspect, o no sé cómo llamarlo. Sí, espera, vamos a abrirlo un poco más. Darle más. Vale. Eh, dime cuándo hace. Ahora sí se distingue Ahora se mejor. distingue. Vale, vale, vamos a ir con un poco de retraso. Vale. Vale. Vale, bueno, esto, yo como digo, estos son de Chrome. En principio, cada navegador tiene las suyas, pero bueno, son muy parecidas de funcionamiento. Visto un ejemplo, es más o menos el funcionamiento es siempre el mismo. Vale. Eh, Vamos a ver, bueno, esto nada, un par de chorradas. Las podemos colocar donde queramos, ¿vale? Aquí, o sea, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y después también aquí podemos visualizar
diferentes tipos de, si queremos probar nuestra aplicación con diferentes tipos de pantallas, por ejemplo, en dispositivos móviles o lo que sea, pues aquí podemos forzar el tamaño de la pantalla para ver cómo cambia nuestra aplicación. Y de hecho aquí tiene pues como un montón de dispositivos que vienen predefinidos y podemos instalar alguno más. En plan de, pues, cómo se ve esto en un iPad, o cómo se ve esto en un iPhone no sé qué, o en un Samsung no sé cuánto. Pues, esto al final, bueno, no dejan más que ser tamaños de pantalla, pero bueno, nos da una idea de, pues, de cómo si hacemos una aplicación web, de qué tal se verá en un móvil o en una tablet o demás. Bueno, podemos forzar aquí la visualización, ¿vale? Y nada, luego tenemos aquí un montón de pestañas con un montón de herramientas, ¿vale? Las más habituales siempre son las de Elements, la consola y Source, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Y os comento un poco rápido las otras que se usan, pero bueno, quizás son usos un poco más avanzados. La de Network sí que a veces sí que se utiliza. Vale, si recargamos. La de Network lo único que hace es que, bueno, pues nos dice todos los ficheros y con todas las cosas que tiene nuestra aplicación, incluso las imágenes, ¿no? Las imágenes o iconos o demás. Nos dice si se han cargado bien o no, o si ha habido algún error en la carga, un fichero que no está encontrando, lo que sea, saldría aquí con un estatus diferente, 200 es que está ok y pues por ejemplo estos son los códigos típicos de Internet, ¿vale? 200 o si alguno lo encuentra pues saldrá aquí un 404 que es el error típico de que no encuentra un recurso, ¿vale? Y luego por ejemplo nos dice aquí el tiempo de carga, en la última nos dice el tiempo en milisegundos que ha tardado cada fichero en cargarse, ¿no? Esto es útil muchas veces y sobre todo cuando trabajamos con información geográfica, que suele haber eh, ficheros más o menos grandes. Si cargamos un JSON con elementos en un visor web o un KML o un fichero de ese estilo, que normalmente son grandes. Aquí ya ves que son todos los ficheros que hay, son ficheros de texto, entonces ocupan bytes o kilobytes, no es nada. Pero si cargamos información geográfica, pues tendremos ficheros que ocupen megas, a lo mejor 50 megas, un JSON, que ya sería un JSON grande de información geográfica. Entonces aquí nos dice, pues podemos ver si hay cuellos de botella, ¿no? Si cargamos un JSON y aquí tarda muchos segundos, pues podemos ver exactamente qué fichero es el que está ralentizando nuestra aplicación web, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para ver ese tipo de cosas. Eh, Performance es un poco parecido, nos dice qué elementos son los que han tardado más en cargarse de nuestra página. En este caso, pues el que tardó más en cargarse, no, esto sería en dibujarse, digamos, en renderizarse, ¿no? La visualización del navegador. En este caso fue pues el título, el H1, ¿no? El elemento H1, calculadora, que tardó 0,15 segundos, pero bueno, nos dice que está ok, que es un tiempo razonable. Aquí, por ejemplo, podemos forzar. Esto nos mide por defecto cuánto tarda en nuestro equipo, pero si por lo que sea sabemos que nuestra aplicación se va a utilizar en entornos donde hay restricciones o va a funcionar más lento, pues aquí podemos simularlo, digamos, ¿no? Podemos cambiar la velocidad de la CPU, por ejemplo, si sabemos que va a estar en un servidor con una CPU menos potente que la que tenemos en nuestro equipo, lo que sea, lo podemos forzar, o a nivel de red, pues si sabemos que va a estar funcionando una conexión, pues aquí, por ejemplo, podemos forzarle a una conexión 3G o una 4G lenta, por ejemplo, pues lo podríamos forzar y nos daría, ¿no? Si le ponemos una 3G, por ejemplo, y lo volvemos a ejecutar, pues ya veis que va más lento porque está simulando y aquí lo que eran 0,15 segundos, pues se convirtieron en 4 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos permite pues, ver cómo se comportaría nuestra aplicación en otros estados, ¿no? Digamos, para simularlo y ver si los tiempos son razonables o tenemos que hacer algún tipo de modificación en nuestra aplicación para mejorar estas cosas, ¿vale? Memoria es parecido. Memoria lo que hace es revisar cuánta memoria del equipo está consumiendo nuestra aplicación. En este caso son 2 megas. Bueno, aquí podemos jugar. Esto es un tipo de herramientas que se utilizan en desarrollo que se llaman profilings, que sirven un poco para eso, para medir
a nivel de rendimiento, cómo de eficaz es tu aplicación con la memoria del equipo, ¿no? Y ver si hay sitios donde está utilizando demasiada memoria física del equipo y entonces genera problemas de rendimiento. Vale. Y la pestaña aplicación sirve para ver, sabéis que los navegadores tienen también algunas pequeñas funcionalidades como una base de datos con la que podemos almacenar cosas. Si nuestra aplicación necesita guardar configuraciones o algo que elige el usuario, ¿no? Pues, o a nivel, no sé, por ejemplo, pues si es multidioma y el usuario elige la primera vez que la quiere ver en X idioma, pues podemos guardarlo aquí en el navegador. Vamos a hacer que nuestra aplicación lo guarde aquí en esta base de datos y así pues el usuario no tiene que, cada vez que abre la aplicación no tiene que estar eligiendo eso porque está guardado ya en el navegador, ¿no? Entonces, bueno, con esta pestaña podemos ver, pues eso, la base de datos del navegador. Si tuviésemos aquí cosas, si nuestra aplicación tuviese aquí cosas guardadas, pues podríamos ver qué cosas hay guardadas y qué valores tiene. En este caso, pues no tiene nada, pero bueno, podemos ir viendo ese tipo de cosas. También las cookies que utiliza nuestra aplicación, también las podríamos ver aquí, que en este caso, pues como es un ejemplo, tampoco las usa, ¿no? O la parte de sesión, que sería, pues, si nuestra aplicación necesita un login de usuario, pues veríamos aquí las credenciales y demás. Entonces, bueno, veríamos un poco si lo que se almacena en estas bases de datos que nos da el navegador. Vale. Y nada, luego las otras, pues bueno, son un poco en esta línea. Esto nos analiza la página, lo podemos dar, que esto es rápido. Nos analiza nuestra aplicación en función de varios parámetros y nos da un informe, pues a nivel de rendimiento nos lo puntúa, a nivel de rendimiento, a nivel de accesibilidad, de cómo de accesible es pues para personas con diversidad funcional o demás, cómo de accesible es nuestra aplicación, las buenas prácticas de programación o SEO, que sería pues, bueno, posicionamiento, que en este caso pues tampoco. En este ejemplo no tiene mucha importancia, pero bueno, que os saca un poco esas métricas. Vale. Y nada, y luego la parte importante, pues donde podemos hacer cosas a la hora de desarrollar, pues tiene que ver con las primeras pestañas, que son las de elementos, la de consola y la de las fuentes. Vale. Vamos a ver un pequeñito ejemplo para que veáis lo que se puede hacer aquí. Bueno, esto sería la parte de inspeccionar, digamos, todos los elementos de nuestra aplicación. Aquí si pincháis en la flecha, podéis seleccionar directamente uno de los elementos, por ejemplo, el botón, y digamos, aquí vemos todo el árbol de componentes que tiene nuestra aplicación ahora mismo en pantalla y pues seleccionado el botón con la C, ¿no? Y aquí vemos sus estilos, las clases CSS que tiene aplicadas. Vale. Aquí esto es muy interesante porque desde aquí podemos hacer pruebas y podemos hacer cambios directamente para ver cómo se comporta, ¿no? Las clases CSS tienen herencia, ¿vale? ¿Sabéis? Bueno, la programación orientada a objetos, en donde hay clases y los objetos pueden tener aplicadas en varias clases, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos definido que un botón, o sea, que este componente es un botón, tiene una clase que se llama btn y además es un botón de tipo primario, ¿vale? Entonces, eso tiene reflejo aquí en el CSS, ¿vale? Siempre lo vemos de abajo arriba, o sea, de arriba abajo, perdón, lo más especializado está arriba y lo más genérico está abajo. Entonces, por ser un botón, que es lo más genérico, pues tiene una serie de estilos aplicados, ¿vale? Que son todos estos que están aquí, ¿no? La clase BTN tiene todos estos. Y luego, además de todos esos, por ser un botón de tipo primario, además tiene estas otras tres cosas a mayores, ¿no? Y luego a mayores nosotros podríamos tenerle un estilo personalizado, que estaría aquí arriba, ¿no? Que sería como el element.style, que sería lo más especializado posible, ¿vale? Aquí, ¿por qué se ven cosas tachadas? Porque, bueno, las cosas que se ven tachadas es porque aquí están sobrescritas, digamos, ¿vale? Em, Aquí el background color de la clase BTN es transparente.
Entonces, estos botones deberían de ser transparentes. Pero como además son un botón de tipo primario y el background color de los botones de tipo primario es azul, pues aquí lo vemos los botones en azul y aquí el background color aquí está tachado, ¿vale? Si quitamos de aquí esto, ¿vale? El background color, pues entonces aquí esto ya no aparece tachado porque ahora sí que se está aplicando porque no tenemos aplicado nada más especializado y aquí ya vemos que los botones pues son transparentes y no los vemos, ¿no? Si lo volvemos a aplicar, pues ya estaría. Vale. Y luego sobre esto podemos hacer cosas directamente aquí, ¿vale? Pues nos vamos al element.style, que sería lo más especializado, es decir, no tocamos las cosas que están ahí, pero definimos nuestras propias cosas. Imaginaos que queremos probar aquí a hacer cosas y en lugar de estar probando en el código, guardando y viniendo otra vez a recargar el navegador, pues vamos a hacer pruebas aquí con el CSS directamente. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos escribir background color y decirle que es rojo, ¿vale? Y ya nos lo aplica directamente en la aplicación, ¿vale? Y lo mismo con el tema del borde, ¿vale? Y si aplicamos el border color a red, pues también, ¿vale? Entonces, hemos cambiado este botón, la C, que en las calculadoras tiene sentido, que normalmente suele estar en otro color, pues bueno, pues aquí lo hemos cambiado y vemos, bueno, pues lo hemos puesto en rojo y bueno, queda bien. Entonces, bueno, ahora podemos aplicar esto a nuestro código. Aquí hay una cosa interesante, si muevo esto por aquí, hay una cosa interesante y es en la parte de estos cambios que estamos haciendo, si vuelvo a recargar, desaparece, ¿vale? Porque esto lo estoy haciendo en el navegador, no estoy actuando directamente sobre el código de mi aplicación, simplemente lo hago a nivel de navegador para hacer pruebas, ¿no? Pero hay una manera, las DevTools nos permiten de alguna manera guardar estos cambios y que no desaparezcan cada vez que le demos a recargar la página, ¿vale? Eso se hace en la parte de source, ¿vale? Aquí en la parte de source lo que tenemos es el código fuente de nuestra aplicación, el que se ha cargado en el navegador, igual que el que tenemos en nuestro editor, ¿vale? Y aquí podemos hacer cambios, ¿vale? Directamente en el código. Y si usamos la opción que está aquí, que son los overrides, ¿vale? Con esta opción, lo que podemos hacer es que los cambios que hagamos aquí en el navegador, en nuestro código, los podemos guardar y se van a guardar físicamente en nuestro equipo, ¿vale? Una Eh, pregunta. ¿Estás en la pestaña de sources o...? Ah, sí. vale. Es que ahora se ha puesto, o no sé si Gerard, tú lo ves también con retraso o es mi conexión. Yo veo, se me ha cambiado ahora también, como dices tú, Natalia. No sabía si era problema mío y no estaba diciendo nada tampoco. Sí, ahí ha habido, pues yo creo que 30 segundos de retraso, yo creo. Pero Vale. bueno, que luego se ve, pero no sabía si era mi problema, estaba curiosa por preguntar a alguien y bien que has entrado. Sí, me imagino que será algo de la conexión, pero bueno, ya no se me ocurre, para la cámara ya no se me ocurre más cosas para que vaya Sí, bueno, mejor. al final siempre se acaba viendo. Lo que pasa que no me había quedado claro si estabas en esta pestaña, pero ya veo que sí. Vale, sí. Ok. De todas maneras, bueno, después cuando suba la grabación, a ver si puedo hacer algo para editarlo y que esté un poco más sincronizado de alguna manera. Por lo menos si lo queréis luego revisualizar, pues para ver si puedo hacer algo para que quede un poco más sincronizado. Sí, nada, esto sería en la parte de source. Hay una pestaña que es Overrides y los overrides lo que hacen es eso, que puedas guardar físicamente en tu equipo pues estos cambios que haces directamente aquí en el navegador, que los guardados y que luego cuando abras la misma página web, esto funciona para cualquier cosa, es decir, funciona para una aplicación propia, como funciona también para cualquier página web que abráis. Si soléis utilizar una página web habitualmente y resulta que no os gustan los colores y los queréis cambiar,
los podéis cambiar, los guardáis con los overrides y cada vez que entréis en ese equipo, o sea, que entréis en esa página desde ese equipo que tenga los overrides guardados, lo veréis como vosotros defináis y no como esté definido en la web, ¿vale? Esto básicamente lo único que se hace es que aquí se define un directorio donde quieres que se guarden, ¿vale? Eh, yo lo voy a poner aquí, perdón, aquí, vale. Ah, permitir, vale. Y nada, y ahora a partir de aquí, pues esto se va guardando, ¿vale? Vale. Ahora lo que pasa es, si me voy al Visual Studio, en la carpeta donde tenía el proyecto, que es donde he guardado donde le he dicho que guarde los overrides, pues voy a tener una carpeta overrides. Espera un momento a que se os refresque la pantalla, ¿vale? Eh, y nada, y ahora simplemente pues hay una carpeta dentro de mi estructura de proyecto, hay una carpeta que se llama overrides y dentro de esa carpeta pues va a ir creando una carpeta con la URL de la aplicación, en este caso pues el localhost 8000, la calculadora, y ahí dentro pues los cambios que se vayan haciendo aquí en el navegador. Si yo aquí dentro de la clase CSS del navegador eh, pongo algo, pues eso, lo que puse antes, ¿no? El background color del botón C lo pongo a rojo y el border color lo pongo a rojo, pues eso se va a quedar guardado. Entonces, cada vez que entre aquí con esta URL, pues me lo va a respetar, ¿vale? Entonces no se me va a ir cada vez que le doy aquí a recargar, pues no se me va a ir, ¿vale? Eh, vale, y ya, por no alargarlo mucho más, vale, la última pestaña que nos quedaría por ver sería la de la consola, que esta a lo mejor ya estaremos acostumbrados a utilizarla. Es una consola donde podemos escribir código JavaScript directamente, ¿vale? En el navegador y donde podemos interactuar directamente también con la web o con la aplicación que tengamos cargada, ¿no? Eh, Aquí sabéis que en una aplicación web o una página web siempre el punto principal es document, ¿vale? Aquí podemos escribir directamente document, que sería pues la web en general. Y tenemos aquí funciones de JavaScript con las que podemos interactuar con la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger un elemento, eh, ¿vale? Con la función getElementById, ¿vale? Cogemos un elemento por su nombre, eh, display, por ejemplo, que es display es el nombre que tiene la caja donde aparecen los resultados de la calculadora, ¿vale? Y luego a partir de aquí yo puedo trabajar con ella y, por ejemplo, pues puedo utilizar un método que se llama value, que es para darle directamente a ese componente un valor. Entonces le doy el valor que yo quiera, 245, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando ejecuto esto aquí directamente en la consola, pues lo veréis, son aproximadamente unos 30 segundos. eh, el display aparece. Ahora va bien, Ahora va bien, sí. ahora por dejarme quedar mal. Bueno, pues eso, veis que aquí podéis interactuar directamente con la página, o sea, con la aplicación web. Aquí podéis escribir código JavaScript. Esto es un ejemplo muy chulo, que es coger un elemento y ponerle un valor ahí directamente. Eh,
en lugar de hacer las operaciones, que bueno, la calculadora no dije nada, pero bueno, la calculadora funciona. Vale, 2 más 2 es igual a 4. Y si aquí lo cogemos y lo volvemos a cambiar, pues estamos interactuando directamente con la aplicación desde la consola, ¿no? Y esto, bueno, pues eso, aquí podéis probar, esto se usa mucho pues para probar, ¿no? A partir de aquí, pues yo ahora quiero hacer un desarrollo nuevo, quiero hacer una funcionalidad nueva, pues a lo mejor pruebo aquí un poco primero el código JavaScript y luego ya cuando más o menos, porque al final esto es muy dinámico, tengo ya el navegador directamente ahí abierto y ya veo los cambios en tiempo real. Entonces hago pruebas y cuando tengo ya el código definido, pues luego voy y lo copio a mi fichero, ¿no? Donde corresponda. Vale. Y nada, aquí en la consola también es donde aparecen errores, ¿vale? Eh, También es una manera de ver exactamente qué está pasando. Si mi aplicación no funciona por alguna cosa, pues aquí me sale un poco el error, ¿no? Eh, Podemos forzar un error rápido, fácil. Vale, aquí le cambio. Vale, aquí lo cambio. Vale, y si ahora intento sumar, bueno, pues aquí me sale un error. Vale, me sale un error y me sale bueno, me da una pista de qué puede estar pasando y además me dice exactamente pues, en qué parte del código, ¿no? Si yo pincho aquí, pues me dice exactamente en qué punto del código me está generando este error. Vale, aquí lo que pasa es que yo he cambiado el nombre del método. Bueno, en vez de calculate result, pues le he puesto que se llame calculate resultado. Entonces, vas aquí me dice, claro, no le encaja, ¿no? Me dice, no está definido, pues bueno, no le encaja. Entonces, nos sirve también para para darnos pistas de dónde pueden estar ocurriendo cosas o dónde puede estar habiendo errores. Vale. Y vale, ya lo último de todo, en la parte de código. Y, vale. Una cosa que se hace muchas veces, que es muy habitual, es cuando tenemos errores y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando y queremos depurar y ver dónde podemos tener un error, pues vamos a nuestro código y utilizamos instrucciones para imprimir valores de variables, ¿no? Sabemos que nuestra variable tiene que valer X, pero cuando ejecuto el programa, pues parece que no tiene ese valor, ¿no? Entonces, para saber un poco qué está pasando, pues bueno, voy imprimiendo mensajes de qué valores tiene cada variable y así me voy dando cuenta de dónde puede estar el error, ¿no? Eso se puede hacer con ese tipo de instrucciones, console.log y imprimo ese valor, ¿vale? Entonces voy por mi código, voy poniendo todas estas cosas y lo ejecuto y me van a ir saliendo por la consola, pues los resultados, ¿no? Y así con eso más o menos puedo ir viendo dónde puede estar el error. Eso tiene el problema de que al final llenas el código de mensajes, de cosas que luego tienes que quitar porque no te interesan cuando ya resuelves el problema. No te interesan. Y muchas veces la realidad es que se acaban quedando por ahí porque este es un código muy sencillito, pero en programas o en aplicaciones más profesionales con ficheros mucho más de código mucho más grandes, pues a veces se acaban quedando por ahí por el camino, cosas por el medio, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tenemos aquí la opción en la parte esta de source, si nos vamos a la carpeta de eh, página, vale. Aquí en nuestro código, y abrimos el fichero JS, pues podemos hacer lo mismo con aquí. Bueno, vamos a la línea, ¿no? Al número de la línea, donde queremos meter algo, y aquí podemos introducir cosas, ¿no? Pues breakpoint, conditional breakpoint, ¿no? Esto serían como un breakpoint significa que cuando yo marco aquí añado un breakpoint, cuando yo ejecuto mi aplicación, al llegar a esta línea de código va a parar. Va a parar, o se va a poner en pausa y entonces yo ahí pues puedo hacer cosas, ¿no? Y puedo ver valores de cosas. Y luego también tengo los log points, que sería un poco este ejemplo, ¿no? Si yo aquí pongo un log point, le puedo decir, vale, aquí quiero que cuando pases por aquí
me imprimas en la consola, por ejemplo, pues que el valor de la variable value es lo que sea, ¿vale? Entonces, yo esto lo defino, me queda aquí marcado y ahora si yo ejecuto, se me va a la consola y ejecuto esto, vale, limpio y vale. Y ahora aquí pulso 5, entonces pues me dice el valor de value es 5, ¿vale? Y esto simplemente pues hago lo mismo que con los console.log en el código, simplemente que aquí pues no tengo que andar ensuciando mi código fuente con cosas por el medio y aquí simplemente cuando ya descubra el error, pues vengo aquí y le digo que saque ese breakpoint y ya está, ¿vale? Y ya no tengo nada, ¿vale? Bueno, ya por no alargarlo más, pero bueno, más o menos os expliqué un poco lo más importante que os quería comentar.